según los sustituyentes que poseían las cadenas. Bien. Bueno, el punto número 1 habla de nomenclatura, ¿sí? Esto mírenlo en sus casas, fíjense. Me voy a detener en 3 de 6, ¿sí? A ver, L, ¿cómo lo nombrarían? A ver, alguno que se juegue. Alguna, perdón. No me sale el inclusivo todavía. No sé si están o no están. ¿Alguien? Vamos. ¿No lo ven? ¿Se ve o no se ve la guía? Fíjate, Diana, si no tenés fijada la pantalla. Bueno. Vamos de nuevo. ¿Quién tira el nombre? Acá, L. ¿Qué hay acá? En el carbono 2. Luciano, tiraste cualquiera, fruta, metanoico. Metanoico de un solo carbono. ¿Cómo se llamaría si no estuviese este grupo acá? ¿Cómo lo llamarían a este ácido? Es un ácido propanoico. ¿Sí? ¿Qué hay en carbono 2? Vamos con nombre IUPAC, Sofía, para no marearlo. Tuk tuk. Hay una acetona, hay un grupo ceto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el nombre completo? Ya tienen, el nombre general ya lo tienen. Sí, María Esther, te falta el... No, muy bien, le pegaste. Pero te falta la posición del grupo ceto, María Esther. Ácido 2-cetopropanoico. ¿Estamos? Bien. Miren el G, que es muy parecido, pero con un grupo funcional menos oxidado. ¿Cómo lo llamarían? Al G. Vamos, despiértense. ¿Qué ácido es? Si no tuviese este sustituyente. Ahí está, reaccionaron. Ácido 2-hidroxipropanoico. ¿Sí? Acá el alcohol, como está es sustituyente de un ácido, no se nombra como alcohol, sino como sustituyente hidroxi. 2-hidroxipropanoico. ¿Sí? ¿Y el C? ¿Cómo lo nombrarían? ¿Algún valiente para nombrar el C? Sí, Mati, el alcohol cuando está como sustituyente se nombra como hidroxi, porque ácido mata alcohol. 2,3,4 trihidroxipropanoico. Perfecto.
no es propanoico. Fíjate cuál es el error. ¿Está bien? Los sustituyentes trihidroxi. Maite, corregí el nombre. Butanoico. Bien, Gisela. Es el 2,3,4 trihidroxibutanoico. No, perdón, no, está bien. Cuenten bien. Ojo para el examen. Cuenten 2 veces antes de poner los nombres. El resto se los dejo para que lo nombren ustedes. Un detalle les voy a decir. Fíjense las formas en que uno puede condensar el grupo carboxílico, ¿sí? Pueden tener carbono, doble enlace oxígeno, oxidrilo. Pueden tenerlo como C, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. O pueden tenerlo así, carbono, oxígeno 2, hidrógeno, ¿sí? Porque a veces cuando los ven así condensados se marean. Son todos grupos carboxílicos condensados de la misma manera. Bien, explica a qué se debe la acidez de los ácidos carboxílicos. ¿Qué opinan? ¿A qué se debe la acidez de los ácidos carboxílicos? ¡Uy, qué largo que va a ser hoy! Porque hoy están como poco habladores. ¿A qué se debe la acidez de los ácidos carboxílicos? Hoy están dormidos, pero a nivel leyenda. Bien, Gisela, la capacidad para ceder protones. ¿Sí? ¿Y qué pasa, Alex, con la base conjugada? Ahí está, Luciano. Y además, su base conjugada es muy estable. Y al tener una base conjugada muy estable, ¿qué le impide volver a qué forma? Le impide volver a la forma no disociada, por lo tanto, ¿qué va a haber en el medio que van a modificar la acidez? ¿Qué van a permanecer en el medio? ¿Qué especie va a tener en el medio? Que me hace la solución ácida. Si no puede volver a la forma sin disociar. Protones, genial, Maite. ¿Sí? Básicamente, por eso los ácidos son ácidos. Bien. Compare la fuerza de los siguientes ácidos y ordénelos en orden creciente de acidez. Justifique su respuesta. ¿Sí? Acá ustedes tienen las constantes de acidez. Si se acuerdan un poco de orgánica, todos los equilibrios químicos definían una constante. Si era un equilibrio de un ácido, de disociación de un ácido, era la Ka, la constante de acidez. Si era la constante de un equilibrio de una base, íbamos a tener la Kb, la constante de basicidad. Acá vamos a trabajar con constantes de acidez. ¿Sí? Fíjense que a medida que aumenta y se pone más ácido, fíjense cómo se mueve la notación científica. ¿Sí? Fíjense, comparamos el acético con el butanoico. ¿Quién es más ácido? Perdón, el acético es el nombre que quizás no lo vimos, es el nombre común del ácido etanoico. ¿Sí? El acético, perfecto, el etanoico, ¿ven? Muy poquito, pero es 1,8 con respecto a 1,5. ¿Y cómo lo justificaríamos? ¿Por qué el acético es más ácido que el butanoico? ¿Qué tiene el butanoico que le baje la acidez? Tiene una cadena más larga, muy bien, Luis. Acuérdense que cuanto más larga era la cadena carbonada, ¿qué pasaba? ¿Qué se generaba? Mayor que... ¿Qué hacían los carbonos? Eran que... No, Maite, me está justificando solubilidad. Pero bueno, te la tomo para cuando veamos solubilidad. A ver, vamos para atrás. Porque están
el fin de semana como que sufrieron un colapso y bajaron, ¿sí? Empezamos. ¿Qué había? ¿Cómo se llamaban los grupos que generaban aumento o disminución de la acidez? Tenían dos nombres. ¿Eran qué? ¿Se acuerdan? Empecemos por ahí. Inductores. ¿Qué tipo de inductores tenía? Había dos tipos de inductores. No, al revés, Alex. Inductores positivos y negativos. Los positivos, ¿qué hacían con los electrones? Eran dadores de electrones. Empujaban electrones lejos de ellos. ¿Sí? Y los negativos, ¿qué eran? Atractores de electrones. Bien. Y yo se acuerdan que me tenía que parar en el par que compartía, ¿sí? el oxígeno con el protón. Los dadores de electrones, ¿qué hacían con ese par compartido? ¿Hacia dónde lo empujaban? Hacia el protón. ¿Y esto le facilitaba o le dificultaba al ácido liberar el protón? Si lo empuja hacia el protón, lo dificulta. Lo dificulta. ¿Sí? Piensen que el par de electrones que comparte el oxígeno con el protón, ¿sí? Es la forma en que el oxígeno tiene agarrado al protón. Véanlo así. Si está muy cerca del protón, lo tiene bien enganchado, ¿sí? No lo suelta fácil. En cambio, si se desplaza el par compartido hacia el oxígeno, el protón es como que queda suelto. Por eso se facilita la liberación. Entonces, si yo tengo un dador de electrones que empuja el par hacia el protón, ¿lo voy a tener más agarrado o menos agarrado? Más agarrado. O sea que al compuesto se le va a ver dificultada o facilitada la liberación del protón al medio. Dificultada. Por lo tanto, la acidez baja o sube. Baja la acidez. ¿Se entiende eso? ¿Alguno está muy perdido o perdida? Bueno, ahora vamos a ver, Tomás, quiénes eran los grupos que tenían la capacidad dadora y los que tienen la capacidad aceptora. ¿Sí? Vamos a ver acá, estábamos con el etanoico y el butanoico. Habíamos dicho que las cadenas carbonadas eran dadores de electrones. ¿Sí? O sea que empujan el par de electrones hacia dónde, compartido entre el oxígeno y el protón. ¿Hacia dónde lo empujan? Hacia el protón. O sea, facilitan o dificultan la liberación. Dificultan. Por lo tanto, ¿qué hacen con la acidez? La bajan. ¿Sí? Las cadenas carbonadas, como son dadoras de electrones, generan mayor efecto inductor positivo. Cuanto más largas, más efecto dador. Cuanto más efecto dador, mayor dificultad de liberar protón, menor acidez. Cuanto más larga la cadena, mayor efecto dador, mayor dificultad para ceder protón, menor acidez. Cuanto más larga la cadena, mayor efecto dador, mayor dificultad para ceder el protón, menor acidez. ¿Lo entendieron o sigo lupeando? ¿Quedó? Rodrigo diría listo, entonces. Entonces, entre el etanoico y el etanoico tiene una cadena más corta, ¿sí? Entonces el efecto dador es menor que el del butanoico, por eso su acidez es mayor, ¿sí? Después vamos a hablar, Luis, de las viralizaciones, háganme acordar. Bueno, vamos con el monocloro acético. ¿Qué pasa con la acidez acá?
con respecto al acético y al butanoico? Ven que sube. Ahora estoy en 1,36 a la -3. Acuérdense que a medida la notación más chica, acá que tengo matemáticos, ingenieros civiles, ¿sí? Este es un número mayor a este. Yo sé que quizás es redundante lo que estoy diciendo, pero lo aclaro por las dudas, porque siempre hay alguno que se pierde en el bosque de la notación científica, ¿sí? A la -3 es mayor que a la -5. Bien, o sea que el monocloroacético, ¿sí?, tiene mayor acidez que el acético y el butanoico. ¿Y cómo justificarían este aumento en la constante acidez, en la acidez? Aparece un cloro. ¿El cloro qué era? ¿Dador o atractor? Es atractor. O sea que el par de electrones compartidos entre el oxígeno y el protón, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia el oxígeno. Esto va a facilitar la liberación ¿de quién? Del protón, por lo tanto aumentará la acidez, ¿sí? Aumenta el efecto atractor por la presencia de un halógeno. ¿Se ve acá el efecto opuesto al efecto dador? Bien. Ahora vamos con el monofluoracético. Acá cambiamos cloro por flúor. ¿Qué le pasa a la acidez? Aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque el flúor es más fuerte, no. ¿Cuál sería la forma correcta? Es más electronegativo. Un elemento más electronegativo tendrá mayor que. Perfecto, es más electronegativo, pero va a tener que. No, Luis, al revés. Luciano, no. Mayor efecto atractor. Cuanto más electronegativo, mayor efecto atractor. O sea que el par de electrones. Perdón. ¿Me ven ahí? ¿O ven la guía? Tuvo un persaltum. Mayor electronegatividad, mayor efecto atractor, o sea que el par compartido entre el oxígeno y el protón se va a encontrar más desplazado ¿hacia dónde? Hacia el oxígeno. Se va a ver más facilitada que en el monocloroacético la liberación ¿de qué? Del protón, por lo tanto la acidez va a aumentar, ¿sí? ¿Alguno tiren ahora o callen para siempre? Total, no le veo las caras. ¿Alguno no entiende esto? ¿Para nada? ¿Y está escuchando, tirado en la mesa llorando? Paula y Gisela, ¿de verdad no entienden lo que estoy diciendo? Con la notación científica es fácil. Les voy a dar una técnica. Acá es fácil la notación científica. Si ustedes son del grupo que no y puede interpretar notación científica, ¿sí? Fíjense que no puede, los confunde la constante, hagan una cosa. Apliquen menos logaritmo. ¿Sí? Agarran la calculadora, cargan esto y le aplican menos log. Fíjense en sus calculadoras que a veces hay que hacer logaritmo, por ejemplo, de 1,8 por 10 a la -5 y después aplicar el signo negativo. En otras calculadoras tienen que cargar directamente el menos 1,8 por 10 a la -5 y aplicar logaritmo. ¿Qué valor les da? ¿Sí?
¿Qué valor les da? Les da un valor de pH. El menos logaritmo les da un valor de pH. ¿Sí? Cuanto más bajo sea el numerito del valor de pH, más ácido será el compuesto. ¿Sí? Eso es por si tienen problemas en interpretar la notación. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿me ven a mí? ¿Sí o no? A mí no me quedó todo claro que el ácido monocloroacético es más ácido que el monofluoracético. Bien. Vamos a comparar esos dos, entonces. Este es el ácido etanoico, ¿sí? Y me daba el monocloroacético y el monofluor el monocloro etanoico y el monofluor etanoico, ¿sí? Según la notación científica, según la constante de acidez, ¿quién era el más ácido? Porque acá no me daba a comparar, ya me daba una constante, yo ya sabía que era el más ácido. ¿Cuál era el más ácido de los dos? Porque a veces me van a preguntar cuál es más ácido. Este. El más ácido es el monofluoracético o monofluoretanoico. Bien. Fíjense, si no tuviese los halógenos, nosotros sabemos que las cadenas carbonadas son dadoras de electrones, o sea que empujan todos los electrones compartidos en los enlaces hacia el grupo funcional. ¿Sí? Este se llama el efecto dador que tienen las cadenas hidrocarbonadas. ¿Qué hace el efecto dador? Desplaza el par de electrones compartidos entre el oxígeno y el protón hacia el protón. Cuanto más desplazado está este par compartido hacia el protón, más se dificulta la liberación del protón, por lo tanto la acidez baja. ¿Sí? La cantidad de protones que va a haber en el medio va a ser menor porque al ácido le va a costar liberarlos. ¿Sí? Pero acá yo no tengo una cadena hidrocarbonada, sino que agrego un sustituyente como es un halógeno. Y nosotros sabemos que los halógenos no son dadores de electrones, sino son atractores de electrones. O sea que el efecto es inverso. Todos los electrones de la cadena, debido a su electronegatividad, lo atraen hacia ellos. Por lo tanto, el par compartido entre el oxígeno y el protón se va a desplazar o se va a pegar al oxígeno, porque todos se pegan, todos se vienen para este lado, ¿sí? Al pegarse al oxígeno, se facilita la liberación del protón. Acuérdense, yo tengo que ver dónde está este par. Si está cerca del protón, la liberación se dificulta. Si está cerca del oxígeno, la liberación se facilita. Si está cerca del oxígeno, se facilita, le va a ser más fácil liberar protón al medio, por lo tanto, aumentará la acidez. Por eso, un ácido con un halógeno será mucho más ácido que uno que no tenga atractores negativos o atractores de electrones. Sí, por default, Facu, todos tienen efecto dador porque todos tienen una cadena hidrocarbonada. Después, a medida que vos le agregas cosas, luchás contra ese efecto dador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque ya la cadena carbonada de por sí está generando un efecto dador. ¿Sí? Acá yo sigo teniendo el efecto dador de esta cadena, pero cuando agrego el halógeno, este efecto dador es superado por el efecto atractor del halógeno. Bien. En este, yo comparo uno que tiene en la misma posición un cloro con otro que tiene un flúor. ¿Qué diferencia había entre el cloro y el flúor? Y que el flúor es mucho más electronegativo. Por lo tanto, el efecto atractor va a ser mucho mayor que el efecto atractor que genera el cloro. Por lo tanto, el par que comparte el oxígeno con el protón va a estar mucho más pegado al oxígeno que en este caso, por el mayor efecto atractor. Cuando el halógeno es más electronegativo, hay más efecto atractor.
este está más desplazado hacia el oxígeno, este está más liberado, está mucho más facilitada la liberación del protón, por lo tanto, la acidez va a ser mucho mayor para el monoflúor que para el monocloro. ¿Se entendió un poco más ahí, los que estaban muy perdidos? Sí, no, Gisela, Paula. No me habla nadie. Malena, bien. Bueno. Ustedes tienen que poner la vista en ese par compartido entre el oxígeno y el protón. ¿Sí? ¿Para dónde se mueve? ¿Quién lo mueve? Los dadores o los atractores de electrones. Los que lo empujen para el protón van a dificultar la liberación, van a disminuir la acidez. Los que lo empujen o lo atraigan hacia el oxígeno van a facilitar la liberación y aumentar la acidez. ¿Sí? ¿Se entendió ahora la diferencia entre el monocloro y el monoflúor? ¿Por qué el monoflúor es más ácido? Bien. Esperen que comparto de vuelta. Bien. Ahora vamos con el dicloro acético, el dicloro etanoico, ¿sí? 5 por 10 a la menos 2. Es más ácido que el monocloroacético y el monofluoracético, ¿verdad? ¿Eso se ve? Bien. ¿Y cómo justificarían que el dicloroacético es más ácido? Tiene 2 cloros, tienen que hacer toda la justificación. Al tener 2 cloros, ¿qué va a aumentar? ¿Qué va a tener mayor que el monocloro acético y el monoflúor? El efecto atractor. Acá lo que aumenta o disminuye es el efecto atractor o el efecto dador. Si estoy comparando elementos que generan efecto atractor, voy a decir que tiene más o menos efecto atractor. ¿Sí? 2 cloros es más que un flúor. ¿Está claro eso? ¿Ven? Rolando, por ejemplo, está muy de acuerdo con la acidez del dicloroacético. Menos dificultad para ceder protón, mayor acidez. Perfecto, Yamila. Tricloroacético. 2 por 10 a la menos 1. Mucho más ácido que un dicloroacético. ¿Qué cambia entre estos dos? Hay 3 cloros. Entonces, ¿qué se ve aumentado? ¿Qué hizo aumentar la acidez? Mayor efecto atractor. A más efecto, acá tengo 3 elementos electronegativos. Acá tengo 2, 3 efectos electronegativos, mayor efecto atractor, se encuentra facilitada la liberación del protón, mayor acidez. Alto imán, exactamente. Y fíjense acá, monoiodo acético, 6.7 por 10 a la menos 4. Se me fue por acá. Se me fue entre el butanoico, ¿sí? Y el monocloroacético. ¿Por qué? ¿Es electronegativo el yodo? Es electronegativo, pero si yo miro la tabla periódica, es menos electronegativo que el cloro y que el flúor. Por lo tanto, hay menor que acá. ¿Cómo justificarían la menor acidez? Hay menor efecto atractor. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Necesitan que se los hago tipo comedia musical? Díganme ustedes. ¿Sí, Anton, tipo comedia musical lo quieren? ¿Queda claro más o menos cómo analizar la acidez de un ácido? Entre el acético y el monocloro, siempre el acético tiene efecto dador, no tiene ni siquiera efecto atractor, por eso va a ser menos ácido. Bueno,
Miren, practiquen, vean, bueno, en el quiz seguramente vamos a agregar ejercicios, en los extras vamos a agregar ejercicios para comparar acidez. No sé, Luis, ¿a qué te referís con según posiciones? Luis. Bueno, el 3 es un modelo, asigne los valores de pK a cada una de las moléculas que se indican, que si es 2-cloropenta o 2-clorohex o 4-clorohexa. Ahí, Luis, lo que tenés que ver, acuérdense que no solo incide la cantidad de halógenos o de nitros, de elementos de grupos atractores, sino que también incide la oposición. Acuérdense que cuanto más cerca está del grupo funcional, mayor es el efecto atractor. Si vos tenés 2 cloros en uno, pero los tenés más lejos, el efecto atractor, ¿sí?, va a cambiar. Cuanto más cerca esté, más ácido va a ser el compuesto. En este claro, vos tenés 2-cloropenta y un 4-clorohexa. El 4-cloro está a 4 carbonos de distancia y el 2-cloro está a 2. O sea que el 2-cloropenta va a ser más ácido, independientemente del largo de la cadena principal. Bueno, el 3 es un modelo, fíjense que es inverso. En este les daban las constantes de acidez y ustedes tenían que justificar por qué. Y acá tienen que asignarles, acá abajo les dan los pK. ¿Qué eran los pK? ¿Valores de qué? Que les expliqué recién. Son menos log de la constante de acidez. Son valores de pH. El menos logaritmo de una constante de acidez me da un valor de pH. ¿Sí? El valor de pH, cuanto más bajo, me está indicando que este numerito, el pK, cuanto más bajo, más ácido será el compuesto al cual yo se lo asigne. Fíjense la diferencia. La constante siempre va en notación científica, ¿sí? Es un valor en notación científica. Cuando a esto le aplico menos log, me da estos valores, me da números que no están en notación y que son valores de pH, ¿sí? La constante de acidez, cuanto más grande la notación, menos ácido es porque es más chico el número. Acá al revés, cuanto más chico el número, más ácido. Y acá lo que tienen que agregar son estos valores de pH, ¿sí?, a los diferentes ácidos. Yo lo que les recomiendo, acá ya están ordenados, 23, 64, 126, 284, 406, 452, 482, está ordenado de menor a mayor, del más ácido al menos ácido, ¿se entiende eso, no? Y tienen que asignar estos ácidos a estos valores de pH. O sea, acá iría el más ácido de todos y acá iría el menos ácido de todos, ¿sí? Es un modelo, yo les recomiendo que primero lo hagan o lo intenten hacer y después comparen con la resolución a ver cuán alejados de la realidad están, ¿sí? Ordene los siguientes compuestos según acidez creciente, ¿sí? Acá pasa lo mismo. ¿Sí, Matías? ¿Podría repetir que no terminé de entender lo de la distancia del, por ejemplo, del oxígeno, del cloro? No entendí dónde atraía más, si estaba más cerca del grupo o más lejos. El elemento atractor, electrones, cuanto más cerca del grupo funcional está, más efecto tiene. O sea, si vos tenés un cloro en 2, en el carbono 2, va a ser un efecto atractor mayor que si lo tenés en el carbono 3. Cuanto más se va alejando, se va como diluyendo el efecto. Entonces, un 2-cloro será más ácido que un 3-cloro. ¿Se entiende, Mati? Matías malo, ¿no? Ok. Bueno, fíjense acá. Este compuesto que tengo acá, fíjense que es un benceno unido a un ácido carboxílico, ¿sí? Este es el conocido ácido benzoico, ¿sí? El ácido benzoico. El ácido benzoico ustedes lo habrán visto, ¿sí?
si agarran cualquier rótulo, el ácido benzoico se utiliza como conservante. Agarran el rótulo de cualquier alimento y van a encontrar la presencia de ácido benzoico. El ácido benzoico es muy, muy eficiente para evitar el desarrollo de hongos y levaduras en los alimentos. Pero tiene un pequeño problema, que es carcinogénico acumulativo. ¿Sí? A lo largo de los años, a partir que uno va acumulando por consumo ácido benzoico, terminará desarrollando algún tipo de neoplasia. El ácido ascórbico también. No es tan eficiente como el benzoico, pero no es carcinogénico el ascórbico. En realidad, lo que plantean los americanos es que, porque uno podría decir, bueno, si se sabe a ciencia cierta que es carcinogénico, ¿por qué seguir usando en alimentos ácido benzoico para evitar el desarrollo de hongos y levaduras? Lo que se dice que es preferible, como el efecto es acumulativo, es preferible morirse a los 80 por un cáncer producido por el consumo de ácido benzoico y no a los 20 por una infección producida por un hongo, ¿sí? En una intoxicación alimentaria. Esa es la regla que se utiliza. De ahí, bueno, que cada uno decidirá el reducir la cantidad de alimentos que consume con la presencia de conservantes. El mal menor, exactamente. Siempre si uno puede reducir el consumo de alimentos con conservantes o los ultraprocesados, mejor será. ¿Sí? También, como digo siempre, los puede pisar un auto, pero bueno, cada uno junta factores de riesgo, como digo yo. Bien, una vez les voy a contar una anécdota. Yo antes fumaba y una vez salí a pasear el perro fumando, entonces pasó una chica corriendo y nada, pasó muy lejos mío. Yo iba caminando fumando. Entonces cuando pasó por donde estaba yo empezó a toser. Así como que le había afectado el humo, imposible porque el humo nunca le había llegado. Y yo me enojé mucho y le grité y le dije que por más que corra igual se iba a morir. Quizás yo me moría antes por fumar, pero ella también se iba a morir, así que bueno, que no exagere tanto el factor de riesgo. Claro. Mirta comió un montón de conservantes y no se murió, pero bueno. Sí, soy directo. Hay una cosa que se llama genética, chicos. O sea, los factores de riesgo dependen mucho de la genética. Así que si uno tiene una buena genética, vieron esa gente que toma, fuma, hace de todo y no le pasa nada y uno vive a agua y gelatina y lo internan cada 2x3, bueno, hay una base genética, hay presencia de oncogenes o no, ¿sí? Es multifactorial. Todo lo que nos va a pasar en la vida es multifactorial. Son nuestros genes, es lo que se llama la epigenética. Nuestros genes afectados por los factores. Con los animales es igual, exactamente. ¿Sí? O sea, lo mejor que hay, que ahora está muy de moda, es hacerse los estudios genéticos y saber si uno es portador o no de determinados genes. Entonces, si yo no tengo oncogenes que produzcan cáncer de pulmón, no sería recomendable porque me puede generar otras enfermedades, pero si fumo, seguramente no voy a desarrollar un carcinoma de pulmón, ¿sí? Y así con un montón de enfermedades, pero bueno, es así. Lo que se despiertan son los genes. Claro, eso, Gisela, se llama vigor híbrido. Bien, bueno, volvamos al ácido benzoico, ¿sí? Ustedes acá me podrían decir, ¿sí? Obviamente, la presencia, ¿se acuerdan que lo habíamos visto con el fenol? Obviamente la presencia, ¿sí?, de este ciclo aromático en el ácido benzoico tiene un impacto, ¿sí?, sobre la acidez. Generalmente, voy a decir generalmente, la presencia del ciclo aromático disminuye la acidez de los ácidos carboxílicos. Y uno podría llegar a decir que los ácidos, estos se llaman ácidos carboxílicos aromáticos, ¿sí?, son menos ácidos que los ácidos carboxílicos alifáticos. O sea, uno aromático, generalmente, y escuchen lo que estoy diciendo, sería menos ácido que cualquiera de estos alifáticos. Los alifáticos son aquellos que no poseen en su estructura ciclos aromáticos.
Lo que sucede es que en algunos casos no se da esto, por eso no lo podemos aplicar como una generalidad, ¿sí? Vamos a ver cuando veamos compuestos nitrogenados que sí, la presencia de ciclos aromáticos va a tener un efecto más rotundo y yo voy a poder decir si algo es más o menos. En este caso no, pero generalmente sí. Lo correcto es que ustedes busquen o tengan como dato la constante de acidez para poder hacer la comparación. Sí puedo comparar, ¿sí? Por eso no es conveniente, sin tener el dato de la constante de acidez, comparar un ácido carboxílico aromático con un ácido carboxílico alifático, ¿sí? Porque puede ser que por estructura yo piense que el aromático es menos ácido, pero después experimentalmente me demuestre el ácido que no, su constante sea mayor. Pero sí puedo comparar ácidos aromáticos entre sí. Y acá aplica la misma regla. Dentro del ciclo aromático puede haber presencia de ciclos atractores o ciclos dadores de electrones. ¿Sí? Entonces, en este caso, si comparo el benzoico con él, ¿cómo llamarían a este? Al B. ¿Quién se anima a ese ácido benzoico? ¿Cómo lo nombrarían? Exacto, para-nitrobenzoico, ¿ven? El grupo nitro está en la posición para, orto, meta, para, ¿sí? Entonces, el para-nitrobenzoico, el nitro, ¿qué les dije? ¿Era atractor o dador de electrones? Atractor. El grupo nitro funciona igual, ¿sí? Que un halógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este grupo? Va a atraer los electrones, por lo tanto, el par compartido entre el protón y el oxígeno se va a ver desplazado ¿hacia quién? Hacia el oxígeno. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver facilitada o dificultada la liberación del protón. Facilitada, por lo tanto, la acidez del para-nitrobenzoico será mayor o menor que la del benzoico solo. Mayor. ¿Se entiende? Por la presencia de un atractor de electrones. Vamos acá abajo. ¡Tarán! Acá tenemos nuestro amigo. ¿Quién era nuestro amigo? El ferol. Muy bien. ¿Este quién es? Estás con el fluido Manchester, Luis. Para-nitrofenol. Excelente, Alex, Yamila, María Esther, Luciano. ¿Y este? Ciclohexanol. Ciclohexanol. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estos dos compuestos y este? La gran diferencia entre el A y el B y el C. ¿Estos dos qué son, María Esther? Son compuestos, si hablas de resonancia, aromáticos. Perfecto. Bien. Entonces veamos. ¿Se acuerdan que este era el fenol? ¿Va a ser más ácido que un benzoico? No. ¿Va a ser más ácido que quién? El fenol es más ácido que quién, que ya lo vimos. Que el alcohol, pero menor que un ácido, obviamente, ese es el orden. Ahora, el nitrofenol, el para-nitrofenol, tiene la presencia de un grupo atractor, por lo tanto, con respecto al fenol, ¿le va a subir o le va a bajar la acidez? Se la va a aumentar, ¿sí? El para-nitrofenol, por el efecto atractor de electrones del grupo nitro, será más ácido que el fenol sin ningún grupo, ¿sí? Y el ciclohexanol, con respecto al fenol, ¿cómo va a ser? Menos ácido. ¿Por qué? ¿Por qué es menos ácido que el fenol?
Porque es un alcohol, exactamente. Su base conjugada, ¿sí?, es muy poco estable y el equilibrio, ¿se acuerdan?, que está desplazado hacia la forma sin disociar. ¿Cuál era la única forma que yo tenía de arrancarle el protón a un alcohol? Claro, están de baile en el ciclo aromático, con sodio metálico, la formación de alcóxidos. Vamos repasando conceptos. Bien, muy bien. Ordenar por acidez creciente los siguientes compuestos: ácido propanoico, ácido clorhídrico, etileno, 1-propanol, pentano, ácido cloropropanoico, fenol, ácido 3-cloropropanoico, ácido 3-iodo-propanoico. ¿Sí? Este se los voy a dejar, ¿sí?, para que lo hagan en sus casas, o sea, donde están ahora. Antes de la pandemia nos decía, háganlo en casa. Ahora, bueno, háganlo, se los digo para que lo hagan ahí donde están ahora. ¿Sí? Y cualquier cosa me consultan. Traten de ver si logran ordenar por acidez creciente. Siempre lean los enunciados, porque si les pide acidez creciente y ustedes ordenan en acidez decreciente, también se les va a considerar errónea la respuesta. Bien. No, acá no hay tabla. Acá lo tenés que sacar por fórmula, Mati. Claro, hay algunos que ya con mirarlos ya te das cuenta. Obviamente, este es el más ácido de todos. Un ácido inorgánico siempre va a ser más ácido que cualquier ácido orgánico, ¿no? Bien. Indique el comportamiento de los siguientes compuestos, ¿no? Y acá tengo cómo se comporta el ciclohexanol, el fenol y el benzoico frente a sodio metálico, hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio. Entonces, ¿vieron la tablita de óxido de reducción? Que íbamos desde los alcanos hasta el ácido, hasta el dióxido de carbono. ¿Qué les dije que hagan con esa tablita? ¿Qué tenían que hacer con esa tablita? ¿Se acuerdan? Muy bien, Gisela, alguien que me escucha. Se la tatuaban en el brazo izquierdo. Lo que voy a dar ahora, se lo van a tatuar para toda la vida en el brazo derecho. ¿Sí? Entonces, toda la vida van a poder mirando, ¿sí?, la oxidorreducción de los compuestos orgánicos y lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Del resto del cuerpo se los dejo a ustedes para que se tatúen lo que quieran. Pero los dos antebrazos son míos. Bien. Entonces, respiren profundo. Claro, o podían no bañarse. ¿Sí? Claro, hacemos el body paint. Bien. Entonces, vamos a comparar. Un alcohol, como es el ciclohexanol, con un fenol, que de paso refrescamos. ¿Los fenoles son alcoholes? No, con muchos O, no. Bien. Y un ácido carboxílico, en este caso vamos a usar como ejemplo al benzoico. ¿Sí? Fenol, ciclohexanol, fenol, ácido benzoico. ¿Qué diferencia tienen? ¿No se ve ahí? Muy chiquito quedó. ¿Qué diferencia tienen estos tres para acá? ¿Están formulados en función de qué? Acidez como, Sofía. O Alex, o creciente, ¿se entiende? Formulados para acá, acidez creciente. El alcohol es el menos ácido, ¿sí? El fenol es más ácido que el alcohol, pero menos ácido que un ácido carboxílico, y los ácidos carboxílicos son los compuestos orgánicos más ácidos de todos. Bien, entonces ahora vamos a jugar con reacciones ácido-base, ¿sí?
¿Se acuerdan las reacciones ácido-base para dar sales? Un ácido reacciona con una base y me da una sal. ¿Pero de qué depende que un ácido reaccione con una base? Depende de si un ácido es muy débil, para reaccionar va a necesitar una base débil o una base fuerte. Una base fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Cuando un ácido es fuerte, ¿va a reaccionar con una base fuerte? Sí. Si es fuerte, reacciona con una base fuerte, pero también reacciona con una débil. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Algo débil necesita algo muy fuerte para reaccionar. ¿Sí? Algo fuerte puede reaccionar con cualquier cosa. Entonces, acá vamos a poner las bases. Sodio metálico, hidróxido de sodio, ¿sí? Y bicarbonato de sodio, ¿sí? Ahora bien, estas bases, sodio metálico, hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio, ¿cómo las formulé? ¿Según qué? Para allá. ¿Qué creen? ¿Basicidad qué, Fede? No, fíjense para dónde va la flecha. Decreciente, ¿ven? Acá la base más fuerte de todas es el sodio metálico. El hidróxido de sodio tiene una basicidad menor al sodio metálico y la base más débil de todas es el bicarbonato de sodio, de estas tres. ¿Está claro? Entonces, fíjense, un alcohol como el ciclohexanol, ¿sí? Es una base débil, muy débil, un ácido muy débil, casi no es ácido, habíamos dicho, tiene la misma acidez que el agua, ¿sí? Por lo tanto, para reaccionar va a necesitar una base como, si es un ácido muy débil, una base fuerte. ¿Y con quién dijimos que reacciona? ¿Con sodio metálico reaccionaba? Sí, ¿se acuerdan? Y daba el alcoxio. Los alcoholes reaccionan con sodio metálico, ¿sí? Acuérdense que las reacciones con sodio metálico son muy fuertes, son muy exotérmicas y nos explotan en la cara. Eso lo vamos a ver cuando veamos extracciones, que a veces no podemos usar en la práctica sodio metálico, ¿sí? Porque explota, ¿sí? De tan exotérmica que es la reacción. Y fíjense qué débil será un alcohol como ácido, que ya con hidróxido de sodio no reacciona. ¿Y con bicarbonato va a reaccionar un alcohol? No, si no reacciona con hidróxido, mucho menos con una base más débil. O sea que el alcohol reacciona con sodio metálico, no reacciona con hidróxido de sodio y no reacciona con bicarbonato de sodio. Pasemos al fenol. El fenol es un poco más ácido, ¿sí? Entonces, ¿con sodio metálico va a reaccionar? Sí, porque obviamente es tan fuerte el sodio metálico que si reacciona con alcohol, va a haber reacción con fenol. ¿Sí? Como el fenol es un poco más ácido que el alcohol, va a poder reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Sí? La acidez del fenol con la basicidad del hidróxido de sodio le permite dar positivo una reacción ácido-base. ¿Sí? Pero ya con bicarbonato no. El fenol, perdón, con bicarbonato no reacciona. Y ahora pasamos a los ácidos carboxílicos, como el benzoico. ¿Reaccionará con sodio metálico un carboxílico? Sí. Obviamente va a reaccionar con hidróxido de sodio y es tan fuerte dentro de los compuestos orgánicos un carboxílico que también va a reaccionar con bicarbonato de sodio.
Los ácidos carboxílicos reaccionan con los tres, con sodio metálico, con hidróxido de sodio y con bicarbonato de sodio. El fenol solo con sodio metálico y con hidróxido de sodio, y el alcohol solamente con sodio metálico. ¿Queda claro las reacciones según grado de acidez y basicidad? Bien. Este cuadrito se lo tienen que aprender bien, porque lo vamos a volver a ver en otro tema, ¿sí? Así que tienen que tener bien claro con qué reacciona un alcohol, con qué reacciona un fenol y con qué reacciona un ácido carboxílico, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla. Bien. Entonces, fíjense, el punto 6 dice, indica el comportamiento de los siguientes compuestos, ¿sí? Y básicamente es el cuadro que les di, ¿sí? ¿Con qué reacciona el alcohol de estos tres? ¿Con qué reacciona el fenol de estos tres? ¿Y con qué reacciona el benzoico de estos tres? ¿Sí? Y si quieren hacer las reacciones, serán bienvenidas. Cualquier cosa, nos consulta. Bien, pasamos a propiedades fisicoquímicas. Explique los valores de punto de ebullición de los compuestos que figuran en la tabla. ¿Sí? En la tabla me dan butiraldehído, ¿sí? ¿Qué otro nombre le pondrían al N-butiraldehído? Que sea más sencillo de entender. Butanal, bien, Gisela. Eteretílico, N-butanol y ácido propanoico. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula molecular para poder comparar. Fíjense que son todos de peso molecular semejante. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, acá tenemos, si no teníamos, tenemos acá, ven que entre 72 y 74 casi no hay diferencia, podemos considerar que son compuestos de peso molecular semejante. Siempre tengan en cuenta que es importante cuando uno compara grupos orgánicos diferentes que los pesos moleculares sean semejantes para que la cadena hidrocarbonada, ¿sí?, no esté aportando con sus dipolos transitorios. Y fíjense los puntos de ebullición. 76 grados, 35, 118 y 141. El más bajo es el eteretílico, ¿sí? Después viene el aldehído, después viene el butanol y después viene el propanoico. ¿Sí? Bien. ¿Qué fuerzas, ¿sí?, intermoleculares se van a presentar en la interacción entre los eteretílicos? ¿Mediante qué fuerzas interaccionan los éteres? Dipolo permanente y transitorio. ¿Y entre dos aldehídos? No, Alex. No, Luciano. ¿Qué les pasó? ¿Se olvidaron del aldehído? ¿Puede hacer puente hidrógeno un aldehído? No, butiraldehído butanal. Pero acá, Matías, estamos hablando, cuando hablamos de punto de ebullición, era entre moléculas, no con el agua. Acuérdense que les dije varias veces, cuando tienen que fundamentar punto de ebullición, que no se confundan con punto de ebullición con el agua. ¿Cómo interaccionan? Sí, pero entre ellos no es dador, Luis. Un aldehído te voy a matar, no es dador. No tiene ningún hidrógeno unido a ningún elemento más electronegativo que él. Exacto, Luciano, Sofía.
Gisela, dipolo transitorio y permanente. A nivel del grupo funcional pasa lo mismo que con los ésteres, ¿se acuerdan? Con los ésteres. Dipolo permanente a nivel del grupo funcional y a nivel de la cadena hidrocarbonada, dipolos transitorios. ¿Sí? Sí, ojo, Luciano, con eso. O sea que los dos interaccionan por lo mismo. Pero ¿por qué creen que voy a tener que entregar menos energía para separar dos éteres que para separar dos aldehídos? ¿Qué es lo que hace que, teniendo las mismas fuerzas intermoleculares, haga que un éter tenga menor punto de ebullición que un aldehído? ¿Qué creen que está influyendo acá en el éter? No, el éter no forma puente de hidrógeno. Ya lo dijimos, los dos tienen las mismas interacciones, dipolo transitorio y dipolo permanente. ¿Qué hay de diferencia entre el aldehído y el éter? La forma, ¿qué? ¿Dónde está el grupo funcional en uno y dónde está el grupo funcional en el otro? Claro, exacto, Alex. La posición del grupo funcional. ¿Lo ven? El aldehído lo tiene en el carbono 1 en un extremo y el éter lo tiene en el centro de la molécula del grupo funcional. Obviamente, el dipolo transitorio en el centro, ¿sí?, es mucho menos eficiente que el que se produce en el aldehído en el extremo de la molécula. ¿Sí? Entonces, la posición del grupo funcional le baja el punto de ebullición. Porque le cuesta más, por cuestión estérico, le cuesta más la cohesión a la molécula, Facu. ¿Se entiende? Cuando está en el medio le cuesta más acomodarse para que se forme el dipolo permanente. Cuando está en un extremo le es mucho más fácil. ¿Se entiende, Facu? Bien. Ahora saltamos al butanol. Ya pasamos de 76 a 118. Entre dos butanoles, ¿qué interacciones intermoleculares existen? Ay, Matías, ¿mandaste? ¿Algo más querés poner? Aparece el puente de hidrógeno. ¿Y qué otra cosa tengo? ¿Puente de hidrógeno y qué? ¿Dipolo permanente? No. Los dipolos transitorios, acuérdense que todos los compuestos poseen entre sus cadenas hidrocarbonadas dipolos transitorios. Pero el butanol suma un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno obviamente es una fuerza mucho más fuerte, valga la redundancia, que los dipolos transitorios y que los dipolos permanentes. ¿Sí? Y el propanoico pasa a 141 grados. ¿Por qué sube el punto de ebullición con respecto al alcohol? Porque forma doble puente de hidrógeno. Si lo comparo con un alcohol de peso molecular semejante, el punto de ebullición es mayor. Tiene doble puente de hidrógeno. ¿Se entiende cómo se comparan los puntos de ebullición? Bien. Fíjense, esperen que les voy a mostrar. Vamos a hacer la comparativa porque se siguen confundiendo, ¿sí?, las fuerzas intermoleculares que puede formar un compuesto entre sí cuando yo analizo punto de ebullición y las que puede formar con el agua. Recuerden que ahí está la clave para fundamentar puntos de ebullición y solubilidad, ¿sí? Entonces, vamos con hidrocarburos, alcohol, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, éter, éster. ¿Sí? Que son los grupos que vimos hasta ahora. Se vienen los cuadritos. Entonces, ustedes tienen que poder diferenciar en el puente de hidrógeno, ¿sí?,
entre sí, o sea, cuando dos compuestos iguales pueden formar puente de hidrógeno entre sí, o puente de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Si puede formar puente de hidrógeno con el agua y tiene menos de 4 átomos de carbono, su cadena será soluble entre sí para que dos moléculas formen puente de hidrógeno entre sí. ¿Qué tienen que ser? Sí, Mati, pero no. Para que formen puente de hidrógeno entre sí, ¿qué característica tienen que tener? Dadores. ¿Se acuerdan que las moléculas pueden ser dadoras o receptoras de puente de hidrógeno? Para formar entre sí, con el agua pueden ser dadoras o aceptoras, pueden formar puente de hidrógeno con el agua, pero para formar dos moléculas iguales entre sí, sí o sí tienen que ser dadoras de puente de hidrógeno. Una molécula que es aceptora pero no es dadora de puente de hidrógeno no puede formar puente de hidrógeno con otra igual, porque ¿quién va a dar un puente de hidrógeno? ¿Se entiende? No. La electronegatividad es a lo que tiene que estar unido el hidrógeno para que pueda ser dador. Bien. ¿Los hidrocarburos pueden formar puentes de hidrógenos entre sí? No, obvio que no. ¿Y con el agua pueden formar puente de hidrógeno? Menos que menos. ¿Sí? Olvídenselo. Acuérdense que son moléculas no polares. ¿Los alcoholes entre sí forman puentes de hidrógeno? Sí, son dadores de puente de hidrógeno entre sí, por eso tienen un punto de ebullición mayor que los hidrocarburos. ¿Y con el agua forman puentes de hidrógeno? Sí, perfecto. ¿Los aldehídos y las cetonas entre sí forman puentes de hidrógeno? No. ¿Por qué no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí? Porque son aceptores de puente de hidrógeno, no dadores. Entonces, entre sí no. Entre sí forman dipolos transitorios y dipolos permanentes. ¿Y con el agua forman puentes de hidrógeno? Sí, como aceptores. Que sea aceptor o que sea dador, que les comenté, ¿eso influye en que tenga un punto de ebullición mayor o menor? No, no tenía nada que ver. Romper un puente de hidrógeno que se formó entre una molécula aceptora o dadora no tiene nada que ver. Es la misma energía la que yo tengo que dar. ¿Los ácidos carboxílicos entre sí forman puente de hidrógeno? Sí. ¿Cuántos entre sí? 2. Por eso tienen puntos de ebullición mayores a los alcoholes. Puente de hidrógeno con el agua. Obviously que sí. ¿Los éteres entre sí forman puentes de hidrógeno? No. ¿Con el agua? Sí. ¿Qué son, dadores o aceptores? Aceptores. ¿Los ésteres? ¿Forman entre sí? No. ¿Con el agua? Sí, son aceptores. Bueno, no sé, ¿les quedó algún espacio del cuerpo para tatuarse otra cosa? Esto se los dejo donde quieran. Del pie, donde les guste más. Traten de formular los compuestos y analizar estas cosas. ¿Sí? Con esto yo justifico solubilidad y con esto yo justifico punto de ebullición. ¿Sí? Y con esto, punto de ebullición. ¿Sí? Si no les queda claro eso, a la hora de justificar, mezclan. Entonces dicen, puede formar con el agua, entonces va a tener un punto de ebullición mayor, y ahí
Ay, claro, pues mañana es el después. Bueno, juro que paro con la pizarra. Bueno, esperen que vuelva a compartir. Perdón, me entusiasmé hoy con la pizarra. Bien. Volvamos a la guía. Qué larga que es esta guía, pero por el amor del Señor. Bien. Indique las características estructurales de los ácidos grasos. Bueno, yo les comenté, igual esto lo vamos a ver en profundidad cuando veamos lípidos en la segunda parte. ¿Sí? A todos los ácidos carboxílicos mayores de 4 átomos de carbono se los considera ácidos grasos. ¿Sí? Y van a ver que los ácidos grasos pertenecen al grupo de los lípidos y la característica de los lípidos es su insolubilidad en agua. ¿Por qué creen que a los ácidos carboxílicos mayores a 4 átomos de carbono se los conoce como ácidos grasos? Si estoy diciendo que un ácido graso pertenece al grupo de los lípidos y que el grupo de los lípidos presenta esta característica. Exactamente. Porque son ácidos grasos insolubles. ¿Sí? Como a partir de los 4 átomos de carbono baja la solubilidad y se vuelven insolubles, los ácidos grasos son ácidos carboxílicos insolubles. ¿Sí? Bueno, por la estereoquímica todavía no se preocupen porque todavía no vimos isomería, así que cuando veamos isomería pueden volver sobre este punto, ¿sí? Y después vamos a volver, estos son el nombre común, acá me marca la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de dobles enlaces, ¿sí? Que tienen y la posición de los dobles enlaces, los que tienen 0 es porque no tienen dobles enlaces en las cadenas, ¿sí? Después vamos a, cuando veamos isomería, recuérdenme que volvemos sobre este cuadrito para poder ver cómo formular los diferentes ácidos grasos, ¿sí? Y las características omega 3 y omega 6. Bien. Con respecto a las reacciones químicas, esperen que quiero ver. Con respecto a las reacciones químicas, ¿sí? Acá tenemos ácido acético más amoníaco, ¿sí? Ácido propanoico más 2-metilpropanol, ácido benzoico más metanol, hexanoato de metilo más oxidrilo, ¿sí? Ahora bien, esta reacción, anoten si quieren, después la vamos a ver cuando veamos bases, ¿sí? Me va a dar como producto una amida. Anoten así ahora, amida. Después juro que les voy a dar amidas cuando veamos la unidad de nitrogenados. Las amidas, ¿sí? Se consideran derivados de ácidos grasos. Ácido propanoico más 2-metilpropanol. Esta ya la vimos a esta reacción. Quedaba un ácido más un alcohol. ¿Se acuerdan que vimos? Un éster, exactamente. ¿Y cómo lo llamarían a este éster? Después practiquen ustedes formularlo. ¿Se animan a nombrarlo sin formularlo? Sí, no. Vamos, sean valientes. ¿Cuáles eran los sufijos de los ésteres? ¿En qué terminaban? Propanoato de propilo. Pero ahí falta algo, está perfecto. Ahí ya mira, tiraste metanoilo, no sé por qué. El alcohol es propanol, así que está bien. Propanoato, acuérdense que cambia oico por ato y ol por hilo. Pero al propilo le falta algo. Propanoato de
¿Qué le falta? Propanoato de... Hay que nombrarlo todo a este. Mati, ¿de qué? ¿Un ejemplo de qué? ¿Qué es lo que hay que hacer en todo el ejercicio ese? Por ejemplo, el B. Sí, la reacción con el producto. Me tengo que poner a dibujar el compuesto, ver qué va a pasar. Formulás el compuesto, los dos reactivos, y tenés que formular el producto. En este caso tenés el ácido carboxílico, el alcohol, y tenés que formular el éster. ¿No te sale? ¿Querés que lo haga? Porfa, uno aunque sea. Bueno, espera. Gracias. Vamos a hacer a pedido de Matías. Bueno, la primera reacción habíamos dicho que la íbamos a ver después, ¿sí? Daba una amida, por las dudas se las muestro. Una amida es así, este es el grupo funcional amida, ¿sí? Que se obtiene de la reacción de un ácido carboxílico, ¿sí? Con amoníaco. La reacción se llama amonólisis. Y ahora estábamos viendo la reacción del éster, que era un propanoico un ácido propanoico más 2-metilpropanol, ¿no? Mira. ¿Sí? Propanoico más 2-metilpropanol. Ácido carboxílico más alcohol, ¿sí? Es una reacción de esterificación. ¿Sí? Me da como producto un éster. Entonces hago el producto acá. ¿Se acuerdan que en el éster se va el protón, ¿sí? Y se va el grupo hidroxilo entero para formar que en la esterificación siempre se obtenía como uno de los subproductos agua, el protón del ácido más el hidroxilo del alcohol. Y a este oxígeno se une al carbono que portaba el grupo alcohol, a ese carbono hidrógeno 2, ¿sí? Y acá vuelvo a formular el 2-metilpropilo. Entonces, propanoico más propanol, 2-metilpropanol. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, 2-metilpropanol me queda propanoato de 2-metilpropilo. Propanoato de 2-metilpropilo. Este es el grupo funcional éster. ¿Sí? Acuérdense que el éster es carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno R, cadena hidrocarbonada correspondiente al alcohol de la reacción. Sí, lo puedes usar si querés, Alex. Bien. Vuelvo a compartir.
Bien. Después acá tengo benzoico más metanol. ¿Cuál va a ser el producto? ¿Alguno se anima? Benzoico más metanol. No el nombre, sino el producto, el grupo funcional que se va a obtener. Un éster, exactamente. ¿Sí? ¿Y acá qué grupo es este? ¿Qué compuesto es? Benzoato de metilo. Exacto, María Esther. Perfecta la reacción C. ¿Y acá? ¿El D qué es esto? Es un éster. Acá me dan un éster. Y esto es, acá en realidad le faltaría agua. Es una hidrólisis en medio básico. ¿Sí? Acá se rompería el éster y se obtendría el metanol, ¿sí? Y el hexanoato me daría ácido hexanoico, pero como está en un medio básico, ¿estaría el ácido como ácido? No, como sal. Acá el dato que me falta es el catión, ¿sí? Saber si es sodio, si es potasio, para poder hacer hexanoato de sodio, hexanoato de potasio, ¿sí? El 12 dice, ordene los siguientes compuestos según su estado de oxidación creciente: propanal, propanona, propano, ácido propanoico y propanol. Esto es una papa, no tengo ni me voy a gastar en explicarlo, ¿sí? Y después ya vendría lo que es para investigar. Hay una cuestión que había quedado pendiente de la clase pasada, que dije que les iba a comentar. ¿Cuál es el alcohol que consumimos alimenticiamente? Etanol, ¿sí? El que podemos consumir es el etanol. El etanol, ¿sí?, se puede metabolizar. Si uno consume metanol, por ejemplo, el metanol, que es el alcohol de quemar, el que se le llama alcohol de quemar, es tóxico, no es metabolizable y es tóxico. Ha habido muertes, ¿sí? Algunos eran muy chiquitos, otros no. Hubo una vez que hubo un sabotaje y a unos vinos le habían agregado metanol y se murió un montón de gente, ¿sí?, por intoxicación por metanol. El etanol tiene la característica de ser una molécula muy chiquita que pasa muy rápidamente las membranas, ¿sí?, plasmáticas de las células. Y lo que genera, ustedes saben que, y lo vamos a ver un poco más en profundidad, un poco, ¿te acordás, Luis? Sí. Un poco más en profundidad, en realidad hay un equilibrio constante a ambos lados de la membrana plasmática, donde se mantiene una carga, ¿sí?, de un lado de la membrana y una carga del otro lado de la membrana plasmática. Entonces, ¿qué sucede con esas cargas? Lo que hace el metanol cuando ingresa a las células es un efecto que se llama fluidificación de membranas. Esa fluidificación de membranas se basa, ¿sí?, en la alteración del mantenimiento de las cargas a ambos lados y por lo tanto ese efecto, sobre todo en lo que es a nivel de las membranas plasmáticas de las neuronas, porque esto llega al cerebro y puede pasar la barrera hematoencefálica, ¿sí?, altera, ¿sí?, el transporte del impulso nervioso. Por eso, la primera etapa, cuando uno consume alcohol en exceso y se produjo fluidificación de membranas, es la alteración de la transmisión del impulso nervioso. Los impulsos nerviosos viajan como
un poco en forma de cortocircuito, ¿sí? Según cuanto más sea la concentración, ¿sí?, que tengamos de etanol, mayor será la fluidificación, más alterado se verá el transporte, ¿sí?, o la conducción del impulso nervioso. Por eso se genera incoordinación, alteraciones del habla, mandar mensajes a la gente que no le tendríamos que mandar. No, eso es con el metanol, no con el etanol, ¿sí? Bueno, son todas esas cosas que uno hace por exceso de etanol. Pero en el hígado se produce una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Y la alcohol deshidrogenasa lo que hace es oxidar al etanol. Y ahora que ustedes ya saben mucha química, me dirán, ¿a qué se oxida el etanol? ¿A qué lo van a oxidar las células mediante el alcohol deshidrogenasa? A un aldehído, exactamente. ¿Y a qué aldehído? ¿Podemos saber a qué aldehído va? A etanal, ¿sí? Se oxida a etanal. El etanal se acumula en sangre, ¿sí? Y es el que tiene efecto sobre el centro del vómito. Las náuseas, los mareos, el dolor de cabeza, todo depende del aumento de la concentración de etanal en sangre, ¿sí? Generalmente en los tratamientos de los alcohólicos se utiliza una droga que inhibe al alcohol, inhibe una enzima que oxida al etanal. ¿A qué se va a oxidar el etanal? El siguiente estadio de oxidación del etanal, ¿cuál va a ser? No. ¿A qué se oxida un aldehído? A un ácido carboxílico. Se va a oxidar a etanoico. Y así es como lo vamos a eliminar por orina, ¿sí? Como ácido etanoico. En los tratamientos de alcoholismo se bloquea la enzima que oxida etanal a etanol, entonces la persona queda en un estadio de resaca constante. Y eso genera, o lo que se espera es que se genere un efecto de reflejo negativo, que uno piense en el alcohol y piense, ¿sí?, en el efecto resaca. Entonces uno deja de tomar porque empieza a hacer esa asociación. Lo único que estamos haciendo es generarle al paciente, ¿sí?, este efecto de resaca porque no hacemos que se acumule etanol y que no pase a etanol. Pero ahora bien, en el caso de la alcohol deshidrogenasa, que es producida por el hígado, en el caso de los tomadores, cuando uno toma asiduamente etanol, también se produce a nivel intestinal, ¿sí? Eso es lo que se llama la famosa cultura alcohólica. Uno produce mucho más alcohol deshidrogenasa, no solamente en el hígado, sino en el intestino, y eso hace que uno pueda tolerar y metabolizar mayores volúmenes, ¿sí?, de etanol sin sufrir las consecuencias. Cuando uno no está acostumbrado a tomar, tiene pocas enzimas que producen el proceso oxidativo del etanol, y esto lleva a que rápidamente uno caiga, ¿sí?, en los efectos del etanol. Ahora bien, ¿qué otra? La oxidación del alcohol, si no es enzimática, ¿por qué se podría producir? ¿Con qué otra cosa oxidarían el etanol? ¿A alguien se le ocurre con qué oxidarlo? Con oxígeno, exactamente. Y ese es el grave error que cometemos todos cuando salimos a tomar aire después de tomar algo. ¿Sí? ¿Vieron cuando dicen, ay, no me estoy sintiendo bien, voy a ir a tomar un poco de aire? Error. Cuando uno sale
a tomar aire, el oxígeno oxida rápidamente todo el etanol que tenemos, ¿sí? La enzima lo va oxidando progresivamente. El oxígeno me lo oxida muy rápido y a veces se empiezan a acumular muy rápido el efecto, ¿sí? Del etanol. No llega a procesarlo a metanoico como para eliminarlo, ¿sí? Entonces vieron que la gente suele, si no toma mucho, salen al patio y caen desmayados inmediatamente en el patio. O lo habrán visto, calculo que no lo habrán vivido nunca, pero si alguna vez lo vieron, es el efecto del oxígeno. O sea, no llega dióxido. Se acelera, empieza a hacer el etanoico, pero se empieza a trabar porque se empieza a acumular mucho más rápido. O sea, se acumula tanto etanol que vivimos el proceso mucho más rápido antes de que se termine de oxidar. Exactamente, sí. Así que un consejo para todos, cuando hayan tomado etanol, oxídenlo lentamente. No aceleren los procesos, porque si aceleran los procesos, no les va a ir bien, ¿sí? No se queden en el estado de etanol, porque no es un estado. Por eso están en los estadios del ebrio está el estado del mono, el estado del león y el estado del cerdo, ¿sí? Que según la concentración que uno tenga, uno se comporta como determinados animales. Para el cuerpo es bueno, pero subjetivamente malo, sí. El agua lo que hace es aumentar la eliminación de etanoico a través de la orina, lo que tiene que... Para eliminar el etanoico a través de la orina, uno tiene que esperar que el etanal se oxide etanoico. Entonces, generalmente uno toma agua, orina más, elimina etanoico, pero hasta que no acelere el cambio, hasta que el etanal no baje la concentración, no, se van a seguir sintiendo mal. No, ninguno. Lo de tomar leche es para la acidez estomacal, pero no es para metabolizar el etanol. Y lo que haces es por Le Chatelier, o sea, al bajar la concentración, lo que tiene que como es mediado por enzimas, no podés ir más rápido que la enzima, ¿sí? O sea, el tema acá es no consumir una cantidad de etanol alta, o sea, básicamente es la clave, porque después uno no puede hacer que se oxide más etanol del que pueden oxidar las enzimas que tengamos. Y como les dije, si uno no está acostumbrado a tomar, tiene menor concentración enzimática. Los sistemas enzimáticos no tiene mucho. La gente que toma más seguido suele tener mayor sistemas enzimáticos, más alcohol deshidrogenasa para oxidar. Y también es genético. Hay gente que ya tiene más enzimas, más alcohol deshidrogenasa que otras personas y tolera mucho mejor el alcohol, ¿sí? Fíjense los rusos que pueden vivir a vodka y no se caen desmayados. Yo me tomo un vaso de vodka y caigo acá muerto. No está la enzima para tomarse. Hay que ejercitar, sí, agua, salir a caminar, hay que aumentar el metabolismo. Lo que tiene que María Esther, no sé si has tenido resaca alguna vez, pero te digo que lo que menos querés es salir a caminar. Lo que menos querés es salir a ejercitar. Sí, depende. Las mujeres, por distribución, porque después cuando cursen farmacología van a ver lo que es el volumen de distribución, ¿sí? Las mujeres son menos tolerantes, ¿sí? al etanol. Es una cuestión de relación de masa corporal, hace que por la relación de masa toleren menor concentración de etanol, ¿sí? Por eso dicen que, bueno, una mujer no tendría que tomar el mismo, o sea, puede tomar lo que quiera, cada uno toma lo que quiera, pero es como que la concentración va a pegar mucho más rápido que en el hombre. Exactamente, la resaca son niveles altos de etanol en sangre, ¿sí? Y piensen que cuando ustedes le hacen un test de alcoholemia, lo que están midiendo es el etanol. O sea que si a ustedes les hacen un test de alcoholemia en sangre, por ejemplo, y les da tantos gramos por mililitro de etanol, piense que a ese etanol que le están midiendo todavía les falta pasar a etanol. O sea que todavía no metabolizaron el etanol. Y si ya se sienten mal con el etanol que tienen, imagínense todo el que viene atrás.
Los energéticos corren por el otro lado, ¿sí? Porque los energéticos son cardioestimulantes, ¿sí? El problema de la mezcla del energético con el alcohol es que el alcohol genera deshidratación, ¿sí? Porque arrastra moléculas de agua, se puentes de hidrógeno con el agua y se lleva y capta agua, ¿qué agua? Y los energizantes tipo speed lo que hacen es aumentar la frecuencia, ¿sí? Cardiovascular. Entonces se combina como una deshidratación con una aceleración cardíaca que no está muy buena para el cuerpo. Lo que uno hace, algo que es bueno, es consumir azúcar, ¿sí? Bajonear azúcar acelera, aumenta la glucólisis, acelera el metabolismo y favorece, ¿sí? Un poco la disminución del etanol en sangre. Pero bueno, no hay nada como regular el precursor, y el precursor es el etanol. Así que lo que uno tiene que tratar es de consumir. Ustedes siempre piensen según lo que consumen. Un whisky tiene un 60% de etanol, un vino tiene un 14% y una cerveza tiene un 4,5%. Entonces piensen, calculen los mililitros que están consumiendo en función de la cantidad de precursor que tiene la bebida. Y de ahí saquen la cuenta de cuánto etanol van a tener, ¿sí? No es lo mismo tomarse 4 cervezas, 4 vinos, 4 vodkas, ¿sí? El whisky es lo mejor, sí, pero tiene mucho etanol. Exactamente. Bueno, iba a empezar con isomería, pero creo que ni ustedes ni yo tienen ganas, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Sí, es mucho más diurética, pero por otros componentes, María Esther. El por supuesto, no sé. El totalmente, asumo que totalmente tienen ganas, quieren ya arrancar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá. Yo les mandé un PowerPoint, ¿sí? Yo les mandé un PowerPoint, mientras van haciendo los ejercicios correspondientes a oxigenados, si van practicando oxigenados, si ya para el miércoles quieren empezar a mirotear algo de isomería, algunos ya sé que estuvieron viendo isomería desde el campus, lo del campus fue lo que ya subieron, que estaban tan desesperados por ver, porque estaban tan desesperados por ver isomería. Ahora llegó el momento de ver isomería. ¿Querían ver isomería? Ahora vamos a ver isomería. Vemos si queremos entonces. Bueno, hagan lo que quieran. Lean, no lean, ¿sí? Yo el miércoles arranco con isomería. Les decía que les mandé un anexo como para que puedan ir mirando. Por lo menos miren el cuadrito del primer slide, que es la clasificación de isomería, ¿sí? Como para no entrar tan duro, que sea una cosa como más soft. Así que bueno. Bueno, que termine muy bien el lunes. Sí, espero que no haya sido muy terrible, que se hayan divertido con esta clase desopilante, ¿sí? Muchas gracias, Mecha, Maca, por sus presencias. Y Dios mediante, nos estamos reencontrando el miércoles. Cualquier duda o pregunta nos encuentran en nuestras direcciones de mail, ¿sí? Nos vemos, chicos. Que descansen, coman rico.